Artículo 909. Inscripción al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple. Las personas naturales o jurídicas que pretendan optar por acogerse al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple y cuenten con inscripción en el Registro Único Tributario RUT deberán hacerlo mediante la actualización en este mecanismo de la responsabilidad como contribuyentes del simple hasta el último día hábil del mes de febrero del año gravable para el que ejerce la opción. Quienes se inscriban por primera vez en el Registro Único Tributario y quieran inscribirse en el simple podrán hacerlo en cualquier tiempo, siempre que indiquen en el formulario de inscripción en el RUT su intención de acogerse a este régimen. Quienes se inscriban como contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple no estarán sometidos al régimen ordinario del impuesto sobre la renta por el respectivo año gravable. Una vez ejercida la opción, la misma debe mantenerse para ese año gravable, sin perjuicio de que para el año gravable siguiente pueda optar nuevamente por el régimen ordinario, antes del último día hábil del mes de enero del año gravable para el que ejerce la opción. La Unidad de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN podrá establecer mecanismos simplificados de renovación de la inscripción del Registro Único Tributario RUT. Parágrafo. Quienes inicien actividades en el año gravable podrán inscribirse en el régimen simple en el momento del registro inicial en el Registro Único Tributario RUT. Parágrafo transitorio. Únicamente por el año 2020, quienes cumplan los requisitos para optar por este régimen podrán hacerlo hasta el 31 de julio de dicho año. Para subsanar el pago del anticipo bimestral correspondiente a los bimestres anteriores a su inscripción, deberán incluir los ingresos en el primer recibo electrónico simple de pago del anticipo bimestral sin que causen sanciones o intereses. Si en los bimestres previos a la inscripción en el régimen simple de tributación el contribuyente pagó el impuesto al consumo y o el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros, impuesto sobre las ventas IVA o estuvo sujeto a retenciones o autorretenciones en la fuente por su actividad empresarial, dichas sumas podrán descontarse del valor a pagar por concepto de anticipo de los recibos electrónicos del simple que sean presentados en los bimestres siguientes. Parágrafo transitorio 2. Quienes a la entrada en vigencia de la presente ley hayan cumplido con los requisitos para optar por el régimen simple y se hayan inscrito dentro de los plazos establecidos para el efecto, no tendrán que volver a surtir dicho trámite para el año 2020. Lo anterior siempre que los contribuyentes quieran continuar en el régimen simple durante dicha vigencia. Parágrafo transitorio. Hasta el 31 de diciembre de 2020, las autoridades municipales y distritales tienen plazo para integrar el impuesto de industria y comercio al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple. En consecuencia, únicamente por el año gravable 2020, los contribuyentes que realicen actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros en municipios que no hayan integrado este impuesto en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, podrán descontar el impuesto mencionado en el primer lugar en los recibos electrónicos bimestrales del simple. Artículo 910. Declaración y pago del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple deberán presentar una declaración anual consolidada dentro de los plazos que fije el Gobierno Nacional y en el formulario simplificado señalado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN mediante resolución. Lo anterior, sin perjuicio del pago del anticipo bimestral a través del recibo electrónico simple, el cual se debe presentar de forma obligatoria con independencia de que haya saldo a pagar de anticipo, de conformidad con los plazos que establezca el Gobierno Nacional en los términos del artículo 908 de este estatuto. Dicho anticipo se descontará del valor a pagar en la declaración consolidada anual.
La declaración anual consolidada del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple deberá transmitirse y presentarse con pago mediante los sistemas electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, dentro de los plazos que fije el Gobierno Nacional, y deberá incluir los ingresos del año gravable reportados mediante los recibos electrónicos del simple. En caso de que los valores pagados bimestralmente sean superiores al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, se reconocerá un saldo a favor compensable de forma automática con los recibos electrónicos simple de los meses siguientes o con las declaraciones consolidadas anuales siguientes. El contribuyente deberá informar en la declaración del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple la territorialidad de los ingresos obtenidos con el fin de distribuir lo recaudado por concepto del impuesto de industria y comercio consolidado en el municipio o los municipios en donde se efectuó el hecho generador y los anticipos realizados a cada una de esas entidades territoriales. Parágrafo. El pago del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple podrá realizarse a través de las redes electrónicas de pago y entidades financieras, incluidas sus redes de corresponsales, que para el efecto determine el Gobierno Nacional. Estas entidades o redes deberán transferir el componente de impuesto sobre la renta y complementarios, impuesto nacional al consumo y el impuesto de industria y comercio consolidado conforme con los porcentajes establecidos en la tabla respectiva y conforme con la información respecto de los municipios en los que desarrollan las actividades económicas que se incluirán en la declaración del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple.